Bienvenidos de nuevo a otro video explicativo en este su canal de Innovatel. Hoy hablaremos un poco sobre bobinas de lanzamiento. Les recuerdo suscribirse y darle a la campanita para incrementar el alcance de estos videos y que les sirvan a toda la comunidad de la fibra óptica en Latinoamérica. También estas bobinas usted las puede conseguir con nosotros con el mejor tiempo de entrega, ya que son fabricadas localmente en Medellín, Colombia. Bueno, ¿por qué hablar de las bobinas? Porque siempre en todas estas actividades hay mediciones erradas. El primer conector está malo, usando cables de patchcord cortos, sin chequear la zona muerta del OTR. No se verifica el último conector y las certificaciones van a quedar mal hechas. Ahora sí, ¿qué son las bobinas de lanzamiento? Las bobinas de lanzamiento son cables de fibra óptica enrolladas y posteriormente conectorizadas para adaptar un escenario bajo prueba a las condiciones ideales para medir sin errores. Esto quiere decir que utilizamos un cable de lanzamiento con el OTR al principio de la fibra, llamado cable de lanzamiento, para poder ver el primer conector, y al final, que llamamos de recepción, para medir correctamente el último conector. Y no solo para esto, sino también para garantizar que las mediciones que hacemos estén correctas, garantizando un único pulso dentro de la fibra óptica bajo prueba. Así, las bobinas de lanzamiento corrigen dos problemas que tiene por construcción el OTR. Primero es la zona muerta y segundo es el método de detección de eventos o la metodología de medición de 4 o 6 puntos. Bueno, más despacio. Imagínense que tienen un enlace por certificar, el cual tiene ODF a cada uno de los lados de la fibra con su pigtail y su conector. Idealmente utilizamos un OTR con un rango dinámico suficiente para medirlo y lo conectamos mediante un patchcord de fibra con el mismo conector. Ahora, para poder explicar esto un poco más despacio, debemos ver más en detalle la unión entre el conector del OTR y el primer conector del patchcord. Estos dos conectores están enfrentados por un adaptador que viene pegado al OTR, viene pegado así como este, ¿sí? Este enfrenta férula a férula. Esta férula es una extensión de la fibra, principalmente formada por vidrio, silicato, óxido. Estas férulas tendrán vidrio en esas férulas y están separadas por una pequeñísima burbuja de aire. Esto implica un cambio de medio, es decir, vidrio, aire, vidrio. Y cuando la luz pasa a través de ese conector, obtiene una resistencia al traspasar el aire, por lo que parte de la luz se devuelve y parte de la luz se refracta hacia el próximo conector. Y así sucesivamente. Eso se llama refractancia o reflectance en inglés. Esta potencia que se devuelve es lo que llamamos la famosa potencia de retorno. Es una pérdida de retorno y es comparable con un pico de potencia que se devuelve hacia el OTR. ¿Quién lo recibe? Pues obviamente un fotorreceptor, el fotorreceptor del OTR, quien es el que hace la medición. Este es similar a un ojo. Ambos trabajan en una zona que se llama zona de operación, donde esta zona, donde trabaja, es donde mide correctamente. Cuando hay picos de potencia o supresión, es decir, que le quitan la potencia de este elemento, si sale de esa zona de operación y no mide correctamente. Si se sale hacia arriba, es que quiere decir que hay una inyección de potencia o equivalente a un encandilamiento. Igual que los ojos, el fotorreceptor, una vez se encandila, tarda un tiempo en recuperarse para volver otra vez a ver correctamente la zona de operación. Cuando hay supresión es como si a los ojos le apagaran o si usted entrara intempestivamente a un cuarto oscuro, y eso hace que las pupilas se le abran, pero no se abren inmediatamente, sino que se demoran y al cabo de un tiempo vuelve a ver la luz con la luz que hay disponible para poder volver a la zona de operación.
Así que debemos casi asumir que en cada conector de la red hay una refractancia o una pérdida de retorno, ¿cierto? Entonces, esto produce una salida de operación del fotorreceptor y pues obviamente produce un error. Miremos más detenidamente este diagrama de operación del fotorreceptor. Noten que mientras la potencia medida excede la zona de operación del fotorreceptor, este tarda un poquitico de tiempo desde que sale hasta que deja de inyectar la potencia en el pico y tarda un poquito de tiempo en volver otra vez a la zona de operación. Este tiempo que viaja a la velocidad de la luz indirectamente produce una medición de distancia. Así que por un tiempo, o sea, por una distancia, el medidor no mide correctamente. Es equivalente a tener pues, un pedazo de distancia desde el evento en el cual no mide o no detecta correctamente hasta una distancia adicional. Lo que hay en la mitad no hay medición correcta. Es igual de lo que pasa cuando se suprime la potencia, ¿cierto? Esas dos zonas, tanto como la de encandilamiento como la de supresión, se llama zona muerta. Así que después de un conector siempre hay una distancia mínima a la cual en la zona muerta no se ve el conector. Así que pues nosotros sabemos que tenemos un pulso muy pequeño, ese pulso es casi instantáneo, pero los OTRs en la vida real tienen diferentes anchos de pulso o pulse width. Y nótese que en cualquier caso esta zona muerta puede ser tan grande que ni siquiera puede llegar al primer conector del dispositivo bajo prueba, la fibra bajo prueba. Aquí te explico gráficamente cómo. Imagínense que el patch cord con que estamos midiendo, que está conectado al OTR, es de 10 metros, ¿cierto? Si se configura el OTR a 10 nanosegundos a la velocidad de la luz, el pulse width de 10 nanosegundos arroja una distancia aproximada de 3 metros. Como el patch cord es de 10 metros, pues no tenés problema y puedes ver el primer conector sin ningún delay. Ahora, si el pulse width es de 200 milisegundos a la velocidad de la luz, el pulso va a tener un largo de 2 kilómetros y eso excede un patch cord de 10 metros en un 2000%. Con ese ancho de pulso, el OTR no puede verificar el estado del primer conector porque este cae dentro de la zona muerta del equipo del pulso de 200 milisegundos. Y como si no fuera suficiente, este pulso es tan grande que puede llegar a estar presente al mismo tiempo en diferentes partes, en el patch cord, en el primer conector, inclusive dentro de la fibra, produciendo errores que se visualizan al mismo tiempo. La suma de la potencia de retorno de todo este montón de eventos que a la final pues tienen todas las imperfecciones de la fibra y producen errores. Es una medición errada. La solución, súper simple. Un cable enrollado al principio para que se enrolle y que ese pulso se enrolle en ese cable antes de llegar al primer conector y que pueda ser visualizado, y al mismo tiempo garanticemos que en la fibra hay solamente un pulso para que mide correctamente todas las imperfecciones que hay dentro de la fibra y así certificar. Ahora, pero si el último conector pues tiene fibra por delante, pues no necesita un cable de recepción. Claro que sí, sí se necesita. ¿Por qué? ¿Para qué? Los OTRs tienen una forma de medición. Los OTRs toman puntos discretos y los promedian en cada pulso que se devuelve. Así, ellos toman mediciones discretas y comparan las coordenadas de un punto y otro en tiempo y distancia versus la potencia, ¿cierto? Estos dos puntos, cuya diferencia en el eje de la potencia hace que pueda ser comparada con un umbral de detección y posteriormente con un pass-fail. Así se determina la medición correcta entre la potencia de uno con la potencia del otro. Si es un conector, pues se mide el antes y el después de los dos con 2 puntos o 3 puntos dependiendo de la metodología, y así se puede determinar qué es un conector y que pierde 0.8 dB en promedio. Si es un empalme, pues o un splitter, que es de los que drenan potencia, pues se pone un punto antes o un punto después y hace exactamente la misma medición para poder darse cuenta que se tiene 0.2 dB.
Ahora, si es un corte de fibra, pues esta diferencia es producida por la caída, va a ser mayor a 5 dB entre el punto antes y el punto después, y así se detecta el punto de fibra. Precisamente porque ahí en ese punto queda el fin de la fibra, no se puede determinar cuál es la pérdida del último conector. Así que si le ponemos una bobina de recepción, podríamos extender ese cable de fibra para que allí no sea el fin de la fibra, sino que sea un conector más, y así puede determinarse con exactitud la potencia perdida en ese conector y por ende una certificación desde el primero al último conector correcta. En la vida real, el escenario ideal sería con una bobina de lanzamiento, ¿cierto? Y una bobina de recepción para poder encerrar en la mitad la fibra bajo prueba y medir el primer y el último conector y lo que hay en medio correctamente. Así, para poder certificar correctamente todos los enlaces de fibra, necesitamos tanto la bobina de lanzamiento como la bobina de recepción y el entrenamiento de Innovatel. Nosotros le suministramos las bobinas de largo y con los conectores necesarios porque las fabricamos a medida, a pedido localmente. Siempre tenemos stock y pueden conseguirlas por un precio más o menos de $120 inmediatamente. Pregunte por la suya en los datos que aparecen abajo de este video, en todas nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales y una vez más les doy gracias por haberse quedado hasta el final. Solo me resta agradecerles su fidelidad y su tiempo para ver el completo video. Siempre disponibles para ustedes. Desde aquí, Camilo Restrepo. Hasta luego.